Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la tercera sesión de Evangelios Sinópticos con el pastor Pablo Otremba. Seguimos con el trasfondo geográfico, político, religioso, cultural, todo lo que tiene que ver con la historia detrás de la historia en los Evangelios Sinópticos. Y nos ayuda mucho cuando estamos leyendo y cuando estemos estudiando. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaban ellos? ¿Cuál era la geografía? ¿Era desierto? ¿Habían lagos? ¿Había montañas? ¿Era de gentiles mayormente? ¿Era de judíos? Necesitamos entender todos estos detalles para poder entender cómo, cuando pasaban ciertos eventos, qué estaba pasando, qué significaba. Entonces, le damos gracias al pastor Pablo por tomarse ese tiempo. Vamos a orar y seguimos con la clase. Señor amado, gracias por este tiempo, por todo este trasfondo que nos anima a entender, a ponerle contexto, a poner una escenografía en medio de las historias y las historias que estemos leyendo en los evangelios. Gracias, Señor, por estos tiempos, estas oportunidades de aprendizaje. Te pedimos que bendigas al pastor Pablo y bendigas a cada estudiante de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Pablo. Dios les bendiga, qué bueno que estemos otra vez juntos aquí estudiando la Biblia y especialmente pues los evangelios sinópticos y ojalá que ustedes me tengan paciencia con todo el tema del contexto porque a mí me parece muy importante el contexto de lo que, pues de la historia detrás de la historia. A veces abrimos la Biblia y tenemos una Biblia de estudio y ni leemos la introducción y que hay ahí, que no es la Biblia misma, sino es una introducción donde se nos dice la fecha, el lugar, algunos puntos claves y posiblemente históricos también, aunque muchos de de esas introducciones no son completas, pero con el tiempo, mientras vamos leyendo esos Biblias de estudio nos van a estar mostrando ciertos ciertas definiciones, ciertas cosas históricas de contexto y vale la pena tomarse el tiempo porque a veces nosotros leemos la Biblia y la interpretamos simplemente así desde la visión de nuestra cultura, desde la visión de nuestro entendimiento, de cómo deberían ser o cómo podrían haber sido las cosas. Y yo creo que ahí a veces fallamos en interpretar correctamente la palabra de Dios y cuando la interpretamos incorrectamente, pues la aplicación, imagínese a dónde nos puede llevar todo eso. Bueno, entonces hemos estado hablando en la última lección acerca de los evangelios, una introducción, y hablábamos, algo aquí como, ojalá como maestro, una un pequeño repaso. En esta introducción vimos que hay cuatro relatos, los cuatro evangelios, pero es solo un evangelio, no es de cuatro mensajes diferentes sino es un mensaje, es un evangelio, Jesucristo, quien vino a este mundo, quien murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, que fue sepultado, que resucitó y que ascendió al cielo. Ese es el evangelio. Si alguien no cree eso, entonces, ¿cómo va a nacer de nuevo? ¿Cómo se va a conectar con Jesús? Es imposible. Entonces, posiblemente está creyendo es en otro Jesús. Y yo recuerdo en mi vida como en un tiempo yo sí creía en Jesús, pero sinceramente no había tenido un encuentro con el crucificado. Entonces, muy importante eso. Hablábamos de algunas verdades básicas, importantes en cuanto a los evangelios, y esto incluye pues los sinópticos y también Juan. Estos relatos no son exhaustivos, no hablan
o narran todos los detalles de la vida de Jesús y todos los pormenores, sino que aquí pues se hace un énfasis muy claro eh, en la crucifixión de Jesús y en su ministerio, sus enseñanzas claves. Entonces aquí no hay un relato exhaustivo, algunas cosas nos van a faltar y no vale la pena eh, eh, buscar en lugares donde no vamos a encontrar información porque no la hay, por ejemplo, de la niñez de Jesús, ¿no? Los evangelios no narran nada de eso, por fuera de los evangelios tampoco se consigue información y cualquier otra información que por ahí haya o que se lee es a veces solo una especulación y no una información verídica. Hablábamos de los dos grupos de evangelios, los sinópticos y sinópticos. ¿Por qué? Porque hay material en común y una perspectiva similar en estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan pues presenta material que no presentan los otros evangelios y describe algunas verdades con más detenimiento, especialmente dedica muchos capítulos para hablar del Espíritu Santo, el Consolador, pero también de las últimas semanas de Jesús antes de su crucifixión. Y estos evangelios, recuerden, los tenemos para que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, quien nos salva por su gracia. Hablamos también de trasfondo del Evangelio, profecías del Antiguo Testamento hechas una realidad y especialmente pues Mateo es el quien nos está haciendo siempre una conexión entre lo que se vivió, lo que Jesús vivió y lo que él hizo como una respuesta a lo que se había pues ya profetizado en el Antiguo Testamento. Hablábamos también de sectas y otros grupos. Teníamos ahí los fariseos, le echamos una mirada a eso, los saduceos, los esenios y los celotes. Sabemos que Pedro era uno de ellos y hablábamos del gnosticismo, que no era un grupo en sí así, pero era una ola de doctrina helenista, unas doctrinas que más tarde llegaron a afectar grandemente a las iglesias, porque esta doctrina se iba metiendo en las iglesias, iba confundiendo a la gente. Bueno, en esta mañana, en este día, yo quiero que nosotros hablemos un poco acerca de las instituciones religiosas de las cuales, pues, la Biblia habla, los evangelios mencionan esto y es importante que nosotros recordemos algunas de estas instituciones y su razón de ser. Tenemos primero que todo el templo y ese templo no es como nosotros hoy decimos el templo y pensamos en la iglesia, ¿no es cierto? Es el templo en Israel, es ese templo que pues fue destruido en su momento cuando los babilonios entraron y saquearon a Israel, se llevaron muchos cautivos después de que Dios ya les había advertido en muchas ocasiones que si no seguían los mandamientos y se dedicaban a adorar a otros dioses, entonces iban a vivir momentos muy difíciles, entre otras, pues que Dios los iba a sacar de esa tierra prometida, por lo menos en parte, y que iban a ocurrir o pasar tiempos muy difíciles. Eso ocurrió, después se reconstruyó ese templo, o por lo menos comenzó, porque la reconstrucción de ese templo demoró muchos, muchos años, pero con Esdras y con Nehemías comenzó esa reconstrucción después de los 70 años de cautiverio. Pero este templo siempre estuvo como en construcción y pero es importante, este templo
recordemos que el primer templo fue construido por el rey Salomón, destruido por Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. El segundo templo, después del cautiverio, fue reconstruido, o ese templo fue reconstruido en 516 antes de Cristo, y Herodes reanuda la reconstrucción del templo en el año 20 a 19 antes de Cristo. Increíble, mire cuántos años no demoró ese templo, ese segundo templo en su reconstrucción. Y esa obra fue terminada, de hecho, después de que eh, ya la iglesia había comenzado, 64 después de Cristo, se termina la reconstrucción de ese templo y en el 70 vuelve a destruirse. Mejor dicho, Jesús cuando estaba ahí, el templo todavía no estaba completo como pues más adelante llegó a estar. En el templo hay algo que debemos notar, el patio de los gentiles, una parte exterior del templo. Podía allí acudir todo el mundo, aún los gentiles, esto es importante, y era una zona que se usaba para comercializar y fue de allí donde Jesús expulsó a los mercaderes en Juan 2, 13 al 22. Leemos acerca de ese momento y a veces nosotros nos maravillamos cómo Jesús entra al templo y expulsa de una manera drástica a los mercaderes. Y eso ocurrió en el patio de los gentiles donde se hacían negocios. En otras palabras, el que quería adorar traía plata y ahí compraba, pues sea la paloma o cualquier otro animal para sacrificio, y esto naturalmente se prestaba para un montón de desorden, malos negocios, abuso, y entonces ese patio no siempre estaba reflejando el temor a Dios, sino más bien un negocio con la religión. Se dice que a la entrada de esta zona había un letrero que advertía a los gentiles de la pena de muerte si pasaban más allá de ese lugar y pasaban al lugar sagrado. Obviamente había ahí una limitación y los gentiles no podían pasar más allá de ese límite, sino eso les costaba pues su vida. Había otros patios ahí en el templo, el patio de las mujeres, el patio de los israelitas, solo para hombres judíos. Mujeres no eran aceptadas allí, el patio de los sacerdotes, donde se encontraba el altar de los holocaustos y donde 2 veces al día se ofrecía un sacrificio. En el tiempo de Jesús, uno de los sacrificios era para César y la nación de Roma. Interesante eso. Además existía el lugar sagrado, ya era en el templo más adentro, ubicado en el centro del edificio y tenía dos divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo, que estaban separados por una cortina muy gruesa. Y esto nos debería importar a nosotros. Estamos preparándonos para la Semana Santa y cuando llegue la Semana Santa, ojalá leamos aquella historia donde dice que cuando Jesús estaba en la cruz, el velo se rompió de arriba para abajo. ¿Cuál era ese velo que se rompió de arriba para abajo? Pues la cortina esa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo solo entraban los sacerdotes para oficiar los sacrificios regulares, y el lugar santísimo estaba en los tiempos de Jesús vacío, ya que el arca del pacto se había perdido cuando el templo de Salomón fue destruido. Esa arca hasta el día de hoy hay gente que la está buscando. A este lugar entraba solo el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer un sacrificio por los pecados de toda la nación.
¿Qué significa eso que esa cortina, cuando Jesús murió en la cruz, se haya roto de arriba a abajo? Eso quiere decir que ahora nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Aleluya. No necesitamos un sacerdote que vaya y ofrezca un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Ese sacrificio es Jesús y por medio de él podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Aleluya. Poder acercarnos al Padre en el cielo por medio de Jesucristo, su sacrificio y poder hablar con Él, poder disfrutar su presencia, poder escuchar su voz. Esto es algo grandioso en la historia, pues, de Jesús y de la cristiandad. Ahora, el templo contaba con guardias. Esto posiblemente cuando usted vaya leyendo va a encontrar que hay guardias del templo. Vamos a notarlo en la crucifixión de Jesús. Habían guardias por todo lado, quienes fueron responsables de la captura de Pedro y Juan. En Hechos 4, por ejemplo, leemos que Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante los fariseos y los religiosos de aquel entonces. ¿Quiénes hicieron esa tarea? Pues los guardias. Habían unos guardianes ahí que estaban pendientes de que pues las cosas ocurrieran en orden en el templo o como por lo menos los religiosos lo pedían. El templo era el centro religioso para los judíos, mejor dicho, todos que querían algo especial, pues el templo era importante y allí iban. Finalmente ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Interesante esa destrucción, yo digo, eh, si no hubiera sido destruido ese templo, yo no sé qué sería de nuestro cristianismo hoy día. Seguramente todavía estaríamos enfocándonos en una construcción pensando que allí está la presencia de Dios. De hecho, Jesús dice en Mateo 28, 18 al 20, después de que resucitó, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No hay un lugar específico donde uno puede decir, aquí está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todo el mundo. Muchas veces lo que pasa es que no la reconocemos o no la queremos reconocer, pero Dios está donde usted está. Y gracias a Dios por Jesús, quien ahora nos da ese privilegio de poder estar en cualquier lado del mundo y experimentar la presencia de Dios y poder adorarle en cualquier lugar del mundo, sea debajo de un árbol, o sea en un edificio, o en una casa, o en la calle. Podemos hacerlo. Junto al templo, como símbolo de la vida y de la religión judía, existían otros temas importantes que marcaban la identidad judía, el territorio de Israel por un lado y la Torá. Para los israelitas en aquel tiempo habían tres cosas muy importantes. Una era que el templo era, ¿cómo se dice? Algo muy, muy importante para los judíos. La otra era el terreno de Israel. De hecho, es hasta el día de hoy muy importante. Israel reclama claramente, porque Dios se lo dio, ese terreno donde hoy está. Y eso es un tema muy importante para Israel. Y la otra es la Torá, que son los cinco libros, el Pentateuco, los cinco libros de Moisés. El templo era el centro de la vida religiosa, pero también política y económica judía. Y vivir en la tierra de Israel libre de cualquier opresión es el sueño de todo israelita. La obediencia a la Torá era central y el estudio de la misma y su exposición eran de mucho valor. Así que, y eso ocurría no solamente en el templo, sino también en las sinagogas. Jesús desafió la manera como se veían y se trataban estas instituciones. Es muy interesante ver que
Jesús daba respuestas a estas instituciones y el valor que se le daba a la gente. Por ejemplo, los discípulos dijeron, mire ese templo, qué grande es ese templo, wow. Y Jesús les dice, sí, pero pronto esto estará hecho un poco de ruinas. Y obviamente Jesús no despreciaba el templo, pero él sí estaba llevando a los discípulos a que se enfocaran en algo más trascendental y no en la construcción. Igual otras instituciones las corregía en cuanto a la visión o a lo que era su intención, como por ejemplo el día de descanso, que ese era algo muy especial para los judíos y es, pero hay que darle el lugar correcto a eso. Ahora, las sinagogas ya las mencionaba y sería bueno pues que nosotros tratemos este tema, las sinagogas. Sinagoga quiere decir un lugar de adoración, lugar de reunión y era un centro social, espiritual y educativo. Allí se guardaban los rollos de las escrituras para ser leídas y explicadas. 10 hombres podían normalmente formar una sinagoga para orar y adorar en el día de descanso. Interesante, 10 personas, 10 hombres podían abrir una sinagoga. Aleluya. Las sinagogas surgieron en el tiempo entre la cautividad y la venida de Cristo, cuando Jesús llegó a la tierra. Esas sinagogas, pues, llegaron a ser muy importantes porque eran centros de reunión para los judíos en cualquier lado del mundo. Después de la destrucción del templo de Salomón y de esa cautividad babilónica, la sinagoga era clave para continuar con las tradiciones judías. Sin embargo, allí en esas sinagogas no se hacían sacrificios. Eso sí, eh, no, no se llevaba a cabo ahí. Entonces, en el ámbito cristiano, solo aparece la sinagoga en Santiago 2:2 para referirse a una reunión cristiana. Y las reuniones cristianas, pues, en un momento, pues adoptaron muchos de las maneras, de los elementos de la reunión para las reuniones cristianas. La lectura de la palabra de Dios, por ejemplo, que era una prioridad, y la oración también. En la sinagoga había escuelas para niños y los líderes eran los ancianos y no había separación de hombres y mujeres sentados. Generalmente existía una sinagoga en cada comunidad donde había judíos. Por eso cuando usted va a estar leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento, va a encontrar en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo, cuando llegaba a una ciudad, buscaba primero una sinagoga y pues les compartía a ellos el evangelio. En Filipo estaba buscando una sinagoga y no había obviamente 10 hombres judíos ahí, no había una sinagoga oficial, entonces él fue al río y se encontró con esta mujer que finalmente se convirtió al Señor y bueno, llegó a ser una mujer, una iglesia, de hecho, una iglesia que Pablo, el apóstol, amó mucho. Había una conexión especial de Pablo, el apóstol, con esa iglesia. Allí no había sinagoga, pero ¿a dónde voy? Eh, las sinagogas donde había judíos, entonces normalmente había una sinagoga, ese era el lugar central para ellos, para socializar, para leer la Biblia, orar, educar a los niños y muchas otras cosas más. Entonces, Jesús acudía a las sinagogas. En los evangelios notamos eso, Mateo 4:23 o Mateo 9:35. Jesús acudía a las sinagogas para enseñar y ministrar a la gente. Entonces, no era solo en el templo, de hecho, allá en Galilea y
por otros lados donde él estaba orando y ministrando, eh, no había, pues lo que había era la sinagoga, el templo quedaba en Jerusalén, a veces era un trayecto muy largo. Los primeros embajadores de Cristo iniciaban frecuentemente su trabajo evangelístico predicando en las sinagogas, como ya les dije, el apóstol Pablo lo hizo. El apóstol Juan llama a algunos oponentes del evangelio la sinagoga de Satanás. Interesante eso, pero se refería más que todo a un grupo de personas que se oponían completamente a la predicación del evangelio. Posiblemente eran gente muy legalista que pedían que si querían adorar bien al Señor tenían que cumplir con todas las reglas que habían y que se inventaban también. Y entonces estos los llama Juan la sinagoga de Satanás. Las sinagogas tenían eso no quiere decir que todas las sinagogas son sinagogas de Satanás, por favor. El tema aquí es que había un grupo de gente especialmente, como si se concentrada a atacar el cristianismo, a oponerse al evangelio, y estos los nombra Juan la sinagoga de Satanás. Las sinagogas tenían líderes encargados de velar por el orden de ellas, Marcos capítulo 5 22, y no sé si ustedes recuerdan aquella historia, de hecho es Marcos 5, donde hay uno de esos encargados de la sinagoga que desesperadamente va a donde Jesús y le pide que venga rápidamente a la casa porque la hija está muy enferma y está por morir. Entonces, si usted recuerda esa historia, seguramente va a recordar que esa historia está conectada directamente con la mujer que padecía de flujo de sangre y ella pues tocó a Jesús. Eso es todo una enseñanza aparte, y Jesús la sana, pero no solamente la sana, sino que se para y le atiende y bueno, pobre encargado de la sinagoga porque su hija estaba moribunda y quería que Jesús llegara rápido. Y claro, pasa lo que no quería que pasara, la hija muere, pero Jesús de todas maneras va donde es encargado de la sinagoga y sana a esta y la resucita. Interesante aquí notar que Jesús no solamente iba a donde bueno, los gentiles y los terribles, sino que también a los encargados de la sinagoga, donde había un corazón abierto, él iba y le ministraba. Otra cosa, hablando de bueno, del templo, de las sinagogas, creo que es también eh, conveniente que nosotros recordemos que los judíos celebraban diferentes fiestas y bueno, a veces nosotros no le ponemos mucha atención a esas fiestas, eh, pero habían 7 fiestas importantes para los judíos cuando se habla de festividades y actividades religiosas. Tenemos que el séptimo día, cada séptimo día para nosotros sería esto el sábado, era el día de descanso. Entonces, este era muy importante, el séptimo día. Eh, Esto vamos, cuando lee los evangelios, usted va a encontrar que hubo un gran conflicto cómo Jesús trataba el día de descanso comparado con cómo lo trataban y qué se podía hacer y qué no se podía hacer según los fariseos. Entonces, es muy importante parar ahí cuando uno lee esto y ver qué es lo que hizo Jesús, por qué lo hizo y qué es el énfasis que Jesús le da al día de descanso. Eh, los fariseos en aquel entonces, pues, sostenían que habían algunas festividades más importantes o más sagradas que otros. Y bueno, acerca de eso, Pablo más adelante tiene que aclarar algunas cosas a los cristianos, porque habían algunos que
todavía pensaban que una fiesta era más importante que la otra o un día era más importante que el otro. Ahora, esto hasta el día de hoy todavía existe esa temática, así que eh, a leer Biblia para aprender lo que Jesús nos enseña acerca de este tema. También había cada séptimo año, no solamente un cada séptimo día, sino un séptimo año. Es un año sabático para las tierras sembradas. Esto me parece también importante. Mi padre pues fue agricultor y nosotros sembrábamos verduras. Mi padre, tengo que decirlo, no guardaba el séptimo año, sembraba y sembraba y sembraba como loco para sostener a la familia, pero en el tiempo, claro, se abonaba la tierra y todo, pero ya después ya se veía que esa tierra estaba demasiado cansada y ya no producía todo lo que uno quisiera que produjera. Entonces, interesante, esto no como una regla ni como una ley para hoy, sin embargo, había ¿cómo se dice? Hay una enseñanza detrás de esto y hay una razón para que Dios pidiera que cada séptimo año pues se le diera a la tierra descanso. Después tenemos lo que es el 7 por 7 49. Después del 49 viene el 50. Ese es el año de jubileo, donde pues en estas fiestas las tierras hipotecadas se devolvían a las familias dueñas que lo habían perdido por alguna razón, sea por hipoteca o por alguna necesidad, y entonces otro lo compraba, pero en el año 50 se le devolvía. Esto es una manera muy interesante cómo así se evitaba que alguien llegara a estar completamente en la ruina. Había esperanza que en algún momento pues pudiera uno sí, volver a tener lo que había perdido. Habían 7 fiestas así como importantes en Israel. Tenemos la Pascua, ese es el 14 del primer mes, celebrando la salida de Egipto. Fiesta de los panes sin levadura, esto también se celebra en el primer mes. Las fiestas de las primicias, que a algunos hoy les gusta festejar mucho, pero eso es una fiesta judía, no es una fiesta que se haya celebrado en el Nuevo Testamento. Pentecostés a los 50 días de la fiesta de las primicias. Eh, Después tenemos la fiesta de las trompetas, día de la expiación es otra fiesta, y la que es muy interesante es la fiesta de los tabernáculos. Esta se festeja en septiembre. Esa fiesta nosotros, por ejemplo, pues pues de ella leemos en Juan capítulo 7. Yo sé, Juan no son los sinópticos, pero es que, ¿cómo se dice? Son los evangelios. Eh, Juan 7 habla de que en el último día de la fiesta Jesús gritó, en Juan 7, 37 al 39, el que tenga sed, venga y tome, eh, y, y, y el que toma de esa agua, ríos de agua viva, pues brotarán de él. Habla en ese día de, pues en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Vale la pena, en el caso de que usted esté preparando un mensaje acerca de Juan 7 37 al 39, que usted averigüe qué representa esa fiesta, qué es lo que estaban celebrando y por qué Jesús grita y dice, el que tenga sed, venga y tome de mí. Eso no fue una cosa que Jesús hizo fuera de contexto. Y si usted entiende ese contexto, va a apreciar ese llamado mucho más, y va a agradecer que Jesús es esa fuente de agua viva que brota para nuestro bienestar. Habían 3 fiestas adicionales que no eran fiestas que se celebraba o se mencionan tanto en la Biblia, pero estas fiestas
la fiesta de Purim en Esther 9. Nosotros leemos de este momento donde pues conmemora el día de rescate de los judíos de las manos de Amán y sus intenciones de matar a los judíos. Se celebra el 13 del mes 12. Para nosotros eso es como febrero o marzo. También hay la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces o de la dedicación. Juan 10:22 toca ese tema. En esta fiesta se conmemora la rededicación del templo de Jerusalén después de la victoria de los macabeos sobre el rey Antíoco. Mejor dicho, aquí eso es antecitos del segundo siglo antes de Cristo. Eh, y es mucho de esta fiesta, pues se puede leer en los apócrifos. Por allá usted puede leer algo de estas fiestas. Y la otra es la Tish B'Av. Era un día de luto, ayuno y reflexión. Y lo que se estaba aquí, lo que se está celebrando aquí es la destrucción del primer templo. Bueno, celebrando, yo creo, no podemos decir celebrando, sino estaban recordando la destrucción del primer templo allá en el año 586 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia destruyó el templo de Salomón allí en Jerusalén. Entonces era un momento triste y es un recuerdo triste, pero también al tener una fiesta de esas, pues esto nos lleva a recapacitar o a reflexionar acerca de por qué llegó ese momento de la historia, por qué hubo esa destrucción. Y pues recuerda de que, bueno, eso no fue algo así que cayó como un paracaídas del cielo, sino que los israelitas, por su desobediencia, su adoración equivocada, pues prepararon el camino para que Dios tuviera que parar todo ese mal comportamiento, y llegó lo que era muy doloroso, la invasión de Babilonia. La destrucción del segundo templo también se festeja en este contexto, que se ocurrió pues en el año 70 después de Cristo. Todas estas verdades, yo sé que a veces parecen un poco como si se aburridas, pero yo digo que cuando uno lee la Biblia tiene que tener un poquito de esta información en la cabeza para poder ubicarse bien en la historia. Ahora, también vamos a estar hablando de los peregrinos. Este es otro asunto aquí en Israel. Los peregrinos, los judíos que vivían lejos, viajaban una vez al año a Jerusalén, especialmente para la fiesta de la Pascua. Otros viajaban para Pentecostés y para la fiesta de los tabernáculos. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué es? ¿Y qué me importa eso? Pues si usted lee Hechos capítulo 2 y va a leer que habían muchos que escuchaban a los discípulos hablar en lenguas, pero no eran lenguas que los peregrinos entendían, que habían venido de otros países donde estaban los judíos dispersados, pero cuando venían pues a Jerusalén a adorar, ahí estaban y entonces hablaban su hebreo, pero también hablaban, no sé, griego, romano y otros idiomas. Y entonces los discípulos acababan de recibir el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, ellos mismos no entendían lo que estaban hablando, pero los visitantes a Jerusalén sí estaban entendiendo. Y bueno, aquí Dios estaba obviamente manifestando su poder de una manera excepcional, tremenda, y mostrando de que algo había ocurrido y muy importante en la historia de la humanidad. La iglesia comenzó su camino. Dios comenzó a hacer algo grandioso, no solamente invitando a los judíos a que se acerquen a Dios, sino también a los gentiles que se acerquen a Dios, lo cual ocurrió a lo largo de la historia del libro de los Hechos. Entonces, no era nada raro ver a gente
visitando Jerusalén, judíos y gente afín a los judíos que venían a Jerusalén para adorar a Dios, al Dios de Israel. Y bueno, ellos también se encontraron con esa historia de Jesús cuando pues el Espíritu de Dios es derramado sobre los primeros discípulos. Otra cosa que me parece muy importante y también muy interesante es las prácticas claves de los judíos. Habían tres cosas o prácticas que un judío no podía violar. Esto era muy importante para los judíos, yo creo que hasta el día de hoy. Y es que quería permanecer en una buena, y si quería permanecer en una buena relación con Dios, tenía que cuidar estas prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas? Guardar las leyes relacionadas con lo que come, el kosher, ¿no? La comida kosher. Entonces, ¿qué es lo que como? ¿Qué no como? Pedro era alguien quien estaba muy preocupado por eso. Si usted recuerda eso en Hechos capítulo 10, cuando él estaba orando en la azotea de la casa donde le estaban preparando la comida y ahí bajo una sábana con animales que los judíos normalmente no comían. Entonces Pedro pues rechaza eso. ¿Por qué? Porque eso era algo muy importante para los judíos, no comer lo que Dios había dicho que no coman. La otra práctica era observar el día de descanso, el sabbat, el día de descanso. Eso era importante. Por eso tantas peleas cuando leemos los evangelios entre Jesús y los fariseos. Y la otra era la circuncisión. El, el judío hombre tenía que ser circuncidado para poder pertenecer al pueblo del pacto. Jesús enfrentó estos temas tanto en Mateo 7, 1 al 23, todo lo que tenía que ver con comida, con el día de descanso, pero también en Marcos 2 y en el capítulo 3 más tarde el apóstol Pablo hace mención de la circuncisión y nos da una enseñanza acerca del valor de la circuncisión para los cristianos. Ahora, yo sé que el tiempo avanza, pero rápidamente porque yo quiero entrar en la próxima sesión a mirar el Evangelio de Mateo más de cerca y también después Marcos y Lucas, pero hablando de los trasfondos, y esta es nuestra tercera sesión, y bueno, creo que vamos a dejar temas del trasfondo ya después de este día. Eh, pero hay algunas cosas que me parecen muy importantes que nosotros las tengamos presentes. Yo he estado leyendo en estos días también otro libro acerca de los evangelios y su contexto histórico, todo lo que estaba pasando alrededor de la historia de Jesús en aquellos tiempos, y me parecieron algunas cosas muy interesantes. Yo quiero hacer un resumen de eso. Ese libro está en inglés, así que lo siento, este debería estar en español, sería muy bueno, de Craig L. Blomberg y su libro, pues Jesus and the Gospels, Jesús y los Evangelios, y es una introducción, un bosquejo general de todos los evangelios, pero también le dedica mucho tiempo. Es interesante que el hombre le dedica mucho tiempo, y por eso posiblemente se me pegó eso a mí, de hacer aquí una larga introducción a los evangelios, la historia detrás de la historia, porque yo creo que hay cosas que a veces no las entendemos en su totalidad, porque no tenemos ese trasfondo de la historia, del elemento cultural, el socioeconómico, etcétera. Y yo quiero, pues, agarrar de lo que este hombre Blomberg está mencionando en su libro y resumirlo de alguna manera y presentárselo a ustedes. Así que eh, hay algunas cosas que él menciona y las quiero pues presentar aquí rápidamente. Algunas áreas a tener en cuenta: la geografía de la región donde ocurrieron las historias. ¿No les parece eso también no interesante? Yo por mucho tiempo no le prestaba yo atención a la geografía
Ahora, bueno, uno ve el mapa y dice, bueno, aquí está Jerusalén, aquí está Nazaret, aquí está Belén y todo ese cuento, pero hay una geografía interesante. Cuando nosotros, mi esposa y yo, y también nuestra hija menor, estuvimos por un tiempo, unos años en el Perú, eh, pues yo estudié un poco de historia y también geografía peruana para entender mejor a la gente que queríamos ministrarle. Y bueno, en ese momento fue muy interesante notar que Perú tiene tres zonas. Una es la costa, que es muy desértica, la sierra, todo lo que es la montaña, los Andes, y lo que es la área selvática, el plano allá. Entonces, ¿y dónde vivía la gente mayormente? Pues en la costa. Y todo esto, pero uno dice, ¿eso es importante? Pues sí, porque si uno quiere trabajar en misiones, ¿uno a dónde tiene que ir? Claro, a todo lado, pero ¿dónde está la mayor parte de la gente y dónde quiere alcanzarla? ¿A qué tipo de desafíos se enfrentan? Esas son cosas que yo creo que nos pueden ayudar a ministrar mejor. Entonces tenemos la geografía de Israel y aquí hay cuatro diferentes zonas. Primero tenemos en Israel la zona, y si usted puede, mire su mapa en la Biblia. A veces esos mapas en la Biblia no los miramos con detalle, a veces se nos pasa por alto. Y yo digo, hoy tenemos que mirar esos mapas y no solamente el llegar y el mapa político, sino geográfico y llegar y mirar dónde están las montañas, dónde está Jordán y de dónde va el río Jordán a dónde, cómo se ve la costa, cómo se ve otro tipo de terreno. Y también vale la pena ver y estudiar. Oye, ¿dónde se siembra qué? Y porque a veces eso también juega un papel. La costa es plana, allí se encuentran los puertos marítimos, la zona era y es todavía muy fructífera. Tenemos también en el centro de Israel hay una zona con un terreno rocoso en el cual se producía madera, se plantaban allí los viñedos, los olivos también. Entonces aquí la agricultura era un poco diferente. En esta zona encontramos a Jerusalén. Después tenemos la tercera zona, que es el Valle de Jezreel, en el sur de Galilea, y toda la zona del Valle del Jordán. Esta zona, pues, proveía mucho cereal, así que de allí llegaban todo el cereal. Tenemos la cuarta zona en Israel, y es en el sur de Judea, incluyendo Idumea, se encuentra el gran desierto donde los nómadas pastoreaban sus ovejas y camellos y otros animales. Entonces uno cuando ve a Israel y le está leyendo los evangelios tiene que tener eso en cuenta, y siempre cuando estés leyendo los evangelios tenga por ahí un mapa para que usted pueda seguir los pasos de Jesús y ver en qué zona estaba, en qué área, y eso pues se refleja en las historias. Jerusalén era la ciudad más grande en Israel en aquellos tiempos. Allí se encontraba el templo, y la ciudad y sus entornos podría haber tenido en esos tiempos cerca de unos 100.000 habitantes. Ahora, nosotros pensamos, oh, Jerusalén, y vivimos en una capital, Perú, Lima, ¿no es cierto? O en Colombia, en Bogotá, o yo no sé en qué otra ciudad y de dónde estás conectándote acá, pero uno piensa en una ciudad y entonces piensa en 1 millón, 2 millones, 3 o 10 millones. No, eran 10.000 habitantes más o menos, y en la ciudad amurallada vivían unos 25.000. Entonces, hoy uno diría, no, ese es mi pueblito, sí, pero era la ciudad más grande en Israel, Jerusalén, y era el centro de todo lo religioso y todo lo económico, etcétera. Ahora, hablemos de la población. Eso también es como interesante. Se dice que el Imperio Romano tenía unos 50 millones de habitantes en su totalidad. Eso hoy nosotros lo tenemos en un país. Colombia tiene 50.000 millones. eh, y allí era todo ese imperio
romanos 50 millones, de los cuales unos 4 millones eran judíos. Menos de 1 millón de judíos vivía en Israel. El resto vivía dispersado en la diáspora. Interesante cuando uno lee los evangelios tener en cuenta eso, que la mayoría de los judíos no vivía en Israel, sino que vivían era en la diáspora. Por eso Pablo en su trayecto por predicando el evangelio en el Imperio Romano se encontraba judíos, sinagogas por todos lados y comenzaba su trabajo evangelístico era con ellos. Leemos en Mateo 4, 15 al 16 lo siguiente: tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Ah, geografía, ¿sí o no? Galilea de los gentiles. Ah, obviamente, ¿qué nos dice eso? Ok, leamos primero todo. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido una luz. Esto pues nos está indicando que en Galilea había una población alta de gentiles. No solo eran judíos los que se encontraban ahí en Israel, sino que también había una gran población de gentiles. Y por esto esta, esta, esta cita bíblica pues se menciona en Mateo 4 15 al 16, pero esto ya viene eh, se nos viene anunciando desde Isaías 9. Transport, donde aparece pues esta frase o esta promesa. Transporte y comunicación. ¿Quién no le quiere escuchar algo acerca de cómo se transportaban ellos? Hoy nosotros pensamos que, tengo que tomar el taxi, tengo que tomar el bus, tengo que tomar el tren para ir de un lado al otro, ¿no? Y eso marca nuestra vida, nuestro ritmo de vida y muchas otras cosas. Bueno, es importante notar cómo se transportaban los judíos y la gente en esa región en aquel entonces. Sabemos que el Imperio Romano tenía en su tiempo una red de carreteras bastante buena que conectaba las ciudades principales. Algunas carreteras de esas eran asfaltadas, pero ahora esas no son como nuestras posibles autopistas, eran otro tipo de carreteras mucho más angostas. Sin embargo, la mayoría eran carreteras destapadas. Entonces, por eso cuando uno andaba por esas carreteras, sí acumulaba polvo en los pies y por eso era necesario que cuando uno entrara a la casa le tuvieran ahí una vasija para lavarse o que le lavaran los pies. El sistema de comunicación también era bueno, naturalmente no era internet y no era correo como lo tenemos hoy en día, pero habían mensajeros a caballo, llevaban las noticias a las regiones. En el caso de Jesús leemos que él enviaba a sus discípulos con mensajes o para que hicieran preparativos para su llegada. Entonces uno ve que había toda una red de mensajeros en aquel entonces. Ahora los discípulos funcionaron como mensajeros para Jesús. En Israel las carreteras se podían transitar libre de peligros mayores. Caminos apartados naturalmente eran frecuentemente usados por ladrones y por eso la historia de aquel samaritano que fue atacado por un ladrón, pues sí, las carreteras es parecido a hoy, eh, y entonces atracaban a los transeúntes y por eso la historia del buen samaritano que se encontró a uno que había sido golpeado. Se le pegaron, le robaron posiblemente y lo dejaron herido y se fueron, ¿no es cierto? Y se escaparon y aquí pues los religiosos no le ayudaron. Llegó un samaritano y le ayudó porque estaba seguramente en una calle secundaria y esas no eran tan seguras. Los viajeros se podían alojar en una especie de hostales. Sin embargo, hay algo muy importante aquí que notar y es que eran usados frecuentemente por los piratas y las prostitutas. Entonces,
¿Por qué en el Nuevo Testamento se habla mucho de la hospitalidad? Porque los hoteles no eran nada seguros, entonces era mucho más seguro hospedarse en casas privadas con recomendación muchas veces o con familiares o sí, por recomendación de otros. Eh, el transporte marítimo era usado para el transporte de carga. eh, Ahí tenemos varias historias en los evangelios. El uso de barcas y la pesca eran actividades pues importantes para las comunidades cercanas al mar. Los botes también transportaban correo. Sin embargo, la manera más segura de enviar un correo en esos tiempos era enviándolo con un conocido, porque uno no sabía si el correo iba a llegar y si iba a llegar al lugar correcto. Los viajes a pie y en animales como con asnos y camellos eran muy comunes en la época de Jesús. Jesús no entró en una carroza a Jerusalén, él entró montado sobre un burro y los caballos, uno de ellos lee que fueron usados pues mucho por los soldados romanos. Ahora hablemos un poquito de las casas, porque no sé si usted ha leído esa historia donde le abrieron la casa a una persona por el techo y mandaron al enfermo ahí hasta llegar a los pies de Jesús. Uno se pregunta, bueno, si quieren entrar por mi techo, van a tener problema. Ahí hay un techo de cemento, de fierro y cemento. Es más complicado abrir eso en un ratico para hacer llegar a un enfermo. Entonces, ¿cómo estaban construidas esas casas? Pues las casas se construían principalmente pues con materiales locales, lo que se conseguía por ahí, como piedra, adobe o ladrillos de barro. Y los techos eran comúnmente de paja. Ajá. Ahí ve usted por qué era tan fácil ahora abrir ese techo y bajar al enfermo. Era de ramas o incluso de barro. Las casas eran generalmente pequeñas y compactas, con una distribución sencilla de habitaciones. Podían tener una o dos habitaciones principales y a menudo incluían un patio interior. Estas ya eran casas un poco más grandes. Algunas casas podían tener dos pisos y con las áreas de vivienda en la planta superior y espacios pues de almacenamiento o para animales en la planta baja. En algunas regiones las casas tenían techos planos que podían utilizarse como áreas adicionales para descanso o actividades. Recuerde a Pedro en la azotea orando, ¿no? Y ahí recibió la visión. Pues sí, porque las casas tenían allá arriba su techo donde se podía pues tener cierto tipo de actividad. Eso eran casas ya un poco más estables, más fuertes. Las ventanas eran pequeñas por seguridad y para aislar la casa del calor o frío. Cuando estuvimos mi esposa y yo en África para dar allá un seminario de haciendo lo que Jesús hizo, estuvimos en una casa de un grupo de indígenas allí y ellos nos invitaron a entrar a una casa y bueno, era de verdad una casa toda pequeña y con unas ventanas todas pequeñas, muy oscuro, pero ¿por qué tenían esas ventanas tan pequeñas? Pues cuando ellos estaban durmiendo, los leones y otros animalitos, pues se acercaban a las casas, entonces por seguridad era bueno que esas ventanas no fueran más grandes. Esas ventanas pequeñas en el tiempo de Israel complicaba también la búsqueda de la moneda perdida. ¿Recuerda esa historia en Lucas capítulo 15 cuando esta mujer busca la moneda perdida y busca y uno dice, pero prenda la luz? No, es que eso no era tan fácil. Y las ventanas tampoco eran tan grandes, entonces buscar una moneda era toda una aventura. Y encontrarla pues era razón para una gran fiesta. Y sí, porque las casas por dentro eran bastante oscuras. La vida diaria y las comidas y los horarios, es un poquito información acerca de eso, pues
Yo creo que no hay mucha diferencia de lo que yo puedo ver en lo que comían, incluía frutas, nueces, vegetales, pescado, carne, era costosísima y muchas personas solamente la comían en ciertas festividades y ocasiones especiales. El vino era una bebida común y corriente, pero no era para emborracharse, sino para tomar y muy diluida en agua. Eso ayudaba a que el agua pues fuera un poco más saludable. Por ese lado, el aceite de oliva era un ingrediente básico de la cocina y la miel como el endulzante y la sal era importante en esos tiempos para no solo como condimento, sino para preservar los alimentos. Por eso cuando Jesús dice, ustedes son la sal del mundo, entonces eh, pues oye, Jesús está hablando algo con lo cual ellos se podían relacionar muy fácilmente y entendían muy claramente para qué servía la sal o para qué la usaban y qué era lo que Jesús estaba tratando de comunicar. Ahora, cuando hablamos de la comida, la manera como se sentaban a la mesa era diferente a lo que hoy pues conocemos, era más un reclinarse a la mesa. Juan 13:23, nosotros en la última cena, la historia ahí pues entendemos que los discípulos estaban acostados o reclinados a la mesa con los pies extendidos perpendicularmente a la mesa, mejor dicho, hacia atrás. Esto explica cómo la mujer con el perfume pudo acercarse a Jesús, besar sus pies y secarlos con sus cabellos. Uno dice, pero ¿cómo llegó? Pues no sé, pues si Jesús estaba sentado a la mesa, ¿qué significa eso? No como nosotros en una silla, sino que estaba reclinado a la mesa y la mujer de atrás pudo llegar y eh, usar su perfume para acercarse a Jesús y derramarlo sobre él y besar sus pies y secarlos también. Las comidas eran momentos importantes de reunión social, eso sí creo que hasta hoy en día es la verdad, bueno, en muchas culturas y entre los cristianos yo creo que sí. Las comidas principales podrían incluir pues el desayuno y la cena. La cena era a menudo una comida más sustancial y muy social. El ayuno eran prácticas religiosas en ciertas ocasiones. Así que, bueno, sí, parece que al mediodía no había mucha comida. Entonces, el desayuno y la cena era lo importante. Y bueno, la manera de vestir del judío hombre era normalmente una túnica que se ajustaba con un cordón alrededor de la cintura. Mateo 5:40 menciona eso. Las mujeres se vestían con túnicas más coloridas y con unos chales se cubrían pues la cabeza. Durante la época de Jesús seguían vigentes las leyes judías sobre una cierta dieta, como también rituales de lavarse las manos. Eso nosotros vamos a leer los evangelios sinópticos, leer de lavamiento de las manos y cuán importante era eso para los judíos y por qué le reclamaban a los discípulos porque no lo hacían todas las veces. Esas son historias que pues traen, es como en tiempo de COVID, ¿no? Y hoy, ¿por qué no se lava las manos? ¿Por qué no se lava las manos? Y entonces, o ¿por qué no tiene la máscara puesta? ¿Por qué no tiene la máscara puesta? Entonces, unos rituales que llegaban a ser discusión con Jesús. Jesús toca ese tema y declara todas las comidas como limpias. Eso es la liberación de las comidas. Ahora comer de todo. Mateo 15:17, no hay comida que sea mala, lo que sale de la boca es lo que de verdad contamina al hombre. Entonces, había naturalmente clases sociales, diferentes clases sociales, pero la mayoría de la gente era un pueblo pobre. La población era en general pobre. Los aristócratas, los ricos, que muchos de ellos eran
pues gente de la sociedad romana más que de los israelitas, eh, hizo por ahí un 1 o 2%, no eran más. Y un 70% de las personas en Israel eran campesinos, jornaleros, pescadores, y de ellos había un alto porcentaje que era muy pobre. Por ahí un 10% pertenecía a los que vivían en pobreza extrema, como lo decimos hoy día. Era gente marginada, como los leprosos y pescador y bueno, los pecadores públicos, no los pescadores, los pecadores públicos, de los cuales nosotros leemos allá en Mateo 8:2, con los cuales Jesús se sentaba a comer y a conversar y les ofrecía pues el evangelio, la buena noticia. Bueno, hasta aquí vamos hoy. Nosotros vamos a vernos en una semana de nuevo y vamos a entrar en el evangelio de Mateo y vamos a estar mirando, teniendo un panorama del Evangelio de Mateo y más adelante Marcos y Lucas. Igual estamos en los sinópticos, así que gracias por estar aquí y tener hambre y sed de Dios y por querer aprender de la palabra de Dios. Estamos en buen camino. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Excelente, excelente, muchísimas gracias. Yo creo que cuando usted estaba hablando, yo soñaba, yo pensaba, yo me imaginaba las casas, me imaginaba la vestimenta, me imaginaba la geografía, me imaginaba, nos hace eh, revivir esas historias cuando dio los ejemplos de la moneda perdida. Todo esto es muy, muy rico en nuestro aprendizaje y nos ayuda a entender el contexto. Gracias, Pastor Pablo, porque aunque yo sí he visto evangelios sinópticos antes, no le había visto todo este contexto y me encanta, lo estoy disfrutando y yo creo que muchos también lo están disfrutando. Entonces, gracias. También les recuerdo que estas enseñanzas, pónganle un me gusta, propaguémoslas por todo el mundo. ¿Cuál es la forma? Póngale un me gusta, compártala con otros, puede compartirla directamente con amigos, puede compartirlas en sus redes sociales y las propagamos. Póngale un comentario. ¿Qué pasa cuando usted hace que estas enseñanzas quedan arriba en la cabeza? Cuando la gente busca, por ejemplo, evangelios sinópticos, vamos a salir por encima de los demás. Entonces, eso va a ayudar a que la gente aprenda y reciba esta palabra. Entonces, es otra forma de compartir, una forma moderna. Usted no tiene que saberlo todo, pero ya tiene este material, comparta el material. Entonces, con eso los dejamos y que el Señor los siga bendiciendo.